Evangelio. Siéntase libres, gozosos, sabiendo que vamos a tener un tiempo para poder conocer más de Dios. En esta noche yo estuve pensando qué podría compartir con mis hermanos, qué es importante, qué y tantas cosas de la riqueza espiritual que hay en la Biblia, cuál es la de hoy. Y en esa búsqueda me encontré con dos versículos que me gustaría leer con ustedes. El primero es muy conocido, ¿sí? Que es Mateo, en el capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 19. El cual habla acerca de la gran comisión, ¿sí? Que el Señor Jesús mismo nos encomendó. ¿Qué dice lo siguiente? En el Mateo, capítulo 28, verso 18. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que le he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Y acá vemos esta encomendación de Dios. Quería leer con ustedes también en Hechos, capítulo 2. Dice lo siguiente: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban unidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. ¿Sí? Imagínense un viento impetuoso como lo que estamos viviendo hace unos minutos, ¿sí? Fuerte, ¿no? Que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, ¿sí? Conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión, verso 5, capítulo 2, verso 5, en esa ocasión había judíos devotos que había de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo, quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Sigue continuando de dónde son esos creyentes, ¿no? Esos judíos. Y el tema que yo quería compartir con ustedes hoy es acerca del evangelismo. ¿Saben qué es el evangelismo? Es compartir nuestra fe con el próximo que tenemos al lado. ¿Qué es compartir la fe? Que el hombre estaba separado de Dios. Que el hombre no tenía acceso a Dios. El hombre como humanidad estaba perdido. Sin embargo, Dios mandó su único hijo para que al morir en la cruz se entregue como sacrificio, pagando el precio de nuestros pecados y resucitando al tercer día. Todos somos salvos siempre que confiemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. Eso es evangelizar. El sello de la evangelización es el bautismo, ¿sí? Por eso cuando la persona se bautiza, se le pregunta: ¿aceptas al Señor
de Cristo como tu único y suficiente Salvador. ¿Sí? Se bautiza a la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Esa es la doctrina de la evangelización. Eso es el núcleo, el centro del evangelismo y de la gran comisión que Jesús le dio a sus discípulos. ¿Sí? En la gran comisión va aún más allá. No solamente contar la buena noticia próximo, sino también hacer discípulos. ¿Sí? Es un paso más. Ahora bien, ese es el núcleo. Y usted me dirá, pero Alejandro, ¿por qué estás hablando de ese tema hoy? Parece tan lejano, tan estructural. Porque es necesario que como iglesia nosotros tengamos el conocimiento necesario para fundamentar la fe. Y el evangelismo es uno de esos pilares. Pero yo quiero ir un poquito más. ¿Sí? ¿Saben que el evangelismo es el próximo? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros una de las actividades evangelísticas que hicimos durante 6 o 9 meses fue orar e interceder por el barrio San Cayetano, Santa Catalina. Y usted recordará que en esa oración era una oración bastante fuerte espiritualmente, donde se rompían ataduras espirituales, donde se reprendían la esclavitud del pecado, para que la persona de este barrio pueda conocer al Señor. Esa era una actividad que era intercesión. Luego hay otras. Pero ese es el próximo, ¿sí? Es lo que rodea la iglesia, el barrio en este caso. Pero hay un evangelismo que va más allá. Por ejemplo, es el evangelismo que podríamos decir interceder por la ciudad, podríamos interceder por la provincia de Misiones, o podríamos interceder incluso por Argentina. Hay casos de evangelismo masivo para el país. Por ejemplo, Argentina ora, ¿sí? El movimiento Jesús te ama, ¿sí? Son movimientos a nivel nacional donde la amplitud es más grande, pero seguimos hablando a nuestro próximo. Es decir, una persona que comparte con nosotros la cultura, los gustos, una forma de vivir, una forma de alimentarse, muchos componentes y la propia idiosincrasia. Por ejemplo, en esta época del mundial, de fútbol, vemos la idiosincrasia de un país. Por ejemplo, Argentina ganó la semifinal de fútbol estos días. Y veíamos por la televisión, y en el Dorado también, que la gente salía a festejar la victoria de la selección nacional. Eso es idiosincrasia, es parte de la cultura de este país, Argentina, y que se comparte en Sudamérica, ¿sí? Sin embargo, si usted se va, pongámosle a Mongolia, es muy difícil que suceda algo así, porque no es parte de la identidad del pueblo. Entonces, vemos que la cultura en los pueblos está muy arraigada y presenta muchos desafíos en la evangelización. ¿A qué quiero llegar? Al evangelismo transcultural, también llamado misiones. Mientras preparaba este mensaje, me acordaba del nombre de la provincia donde nosotros vivimos, Misiones. ¿Por qué se llama Misiones? Por las misiones jesuíticas, es decir, sacerdotes católicos en el año 1700 aproximadamente, habían dejado sus raíces para hacer una misión evangelística en este territorio, ¿no?
que ni siquiera era provincia, sino que era tierra. Era tierra donde había brasileños, argentinos, que disputaban la tierra, pero había gente que son los pueblos originarios, aborígenes, se suele decir. Vemos la actitud misionera, primeramente de dejar el suelo para ir a evangelizar. Podemos ver que quien hace misiones en su persona tiene que tener un llamado especial, porque no es fácil y presenta un desafío muy grande que afecta no solamente su vida, sino la de su familia, que lo rodea y sus herencias, ¿no? Entonces, este tipo de misiones tiene esa característica, la persona que va. Pero también podemos hablar de otra situación. Tenemos que hablar de la parte financiera, cómo se sostiene un misionero. Algunos deciden, como el caso de apóstol Pablo, está documentado en la Biblia, él era nómada, es decir, iba de pueblo en pueblo, se autosustentaba y recibía ayuda de la iglesia para sostenerse, y su finalidad era evangelizar. ¿Sí? Lo mismo sucedió con Pedro, pero Pedro tenía otra misión. No a los gentiles, no a las naciones, sino más bien al pueblo hebreo. Y con todo este contexto, uno podría preguntarse, ¿pero qué tiene que ver conmigo esto? Alejandro, estás hablando hace 10 minutos de algo que a mí es histórico, porque tiene que ver con la gran comisión. Y la iglesia tiene que tomar conocimiento acerca de la misión y de la importancia. Y en eso quería leer con ustedes Filipenses capítulo 2, versículo 5, que habla acerca de Jesús. Y dice lo siguiente: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo al cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Acá nosotros vemos que el Padre Celestial le encomendó una misión a Jesús, Hijo de Dios, mandándolo a la tierra, sacándolo de su estructura divina. O sea, Dios, Jesús, no tenía por qué venir al mundo a salvar a nadie. Fue una misión que estuvo dispuesto a hacer. ¿Cuántas veces ha usted podido sacrificar algo de usted? Tiempo, dinero, sueño, para favorecer a un desconocido o a un próximo. Cuando nosotros vemos que Jesús lo dio todo, podemos vernos en un espejo y decir: quizás no soy tan generoso como pensaba. Y retomando lo que estudiamos ahora, la persona que va, el llamado misionero para ir a predicar el evangelio en otra cultura necesita de preparación,
de experimentar, dejarlo todo. Entonces uno podría decir, bueno, el misionero es el que va, pero yo me quedo acá. No, no funciona así. Usted puede hacer mucho. En primer lugar, las misiones se hacen de tres maneras. Están los que quedan e interceden, están los que dan en la obra misionera y están los que van, ¿sí? Y en ese contexto, uno podría preguntarse, ¿y yo dónde estoy en este círculo virtuoso? Y hermano, sepa que todos ustedes, yo incluido, claro que sí, podemos interceder. Y acá es donde quiero llegar y profundizar. ¿Sí? ¿Saben? Cuando estaba haciendo hermanos, investigando acerca de misiones, pude ver que cuando nosotros pensamos en misiones, pensamos en países. Pero tenemos que entender que no se piensa en países cuando se habla de misiones, sino que se habla de etnias, o se habla de pueblos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la comunidad aborigen, ya guaraní, las comunidades africanas, las comunidades asiáticas, muchas veces se sienten más identificados con su pueblo, con su tribu, que una misión política. Esto nos sirve para entender cómo interceder. ¿Cómo yo puedo orar por alguien que no conozco? Y ayuda mucho el pensamiento de entender de que hoy la iglesia, como conocemos, es el fruto de otras misiones evangélicas. No es que la palabra acá llegó porque hubieron personas que han dado todo para que hoy nosotros podamos conocer al Señor y podamos entrar a su presencia y decir, Señor, te entrego toda mi vida, ayúdame en mis problemas. Cuando nosotros entendemos eso, nos hace un clic en la mente de decir, wow, yo también soy parte de la difusión del mensaje. Y saben que en la predicación del mensaje del Evangelio hay muchos obstáculos. Y acá me quiero referir a un caso documentado en la Biblia, en Romanos 1, verso 13, donde Pablo explica en una carta a sus hermanos de Roma algunas situaciones, y donde dice lo siguiente: quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales, tal como he visto entre otros gentiles, pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como los del resto del mundo, con los instruidos y los incultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma para predicarles la buena noticia. También me gustaría compartir con ustedes Isaías, capítulo 6, verso 8. Que dice: después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy, le dije, envíame a mí. Esta fue una decisión del profeta Isaías, donde toma la posta, ¿sí? Y hermanos, yo quería compartir esta necesidad
con ustedes, porque es necesario que como iglesia nos involucremos en intercesión. Yo no sé cuánto ustedes quizás hayan visto acerca de las situaciones y las realidades de otros países, pero en un pequeño recorrido en internet he encontrado algunas cosas que les quería compartir. Por ejemplo, ¿no? ¿Saben ustedes que en la República Popular China, ¿sí?, un país con 1.000 millones de habitantes, la prédica del Evangelio está fuertemente restringida? ¿Sí? Lo mismo sucede en los países de ideología comunista, como lo son, por ejemplo, Corea del Norte, donde la restricción es muy fuerte. Sin embargo, hay hermanos que están dispuestos a ir a esos lugares. Y así como leímos en Romanos, el apóstol Pablo contaba acerca de las dificultades para llegar al pueblo y compartir el crecimiento. ¿Y qué le pedía a los hermanos? Su oración. ¿Sí? El tema, unos versículos más atrás de lo que leímos en Romanos. Siempre se pedía oración e intercesión. Y cuando hablamos de intercesión, no es únicamente decir, no es una oración vaga, ¿sí?, como decir, Señor, bendice a los misioneros. Amén. Es una oración muy vaga, es una oración que necesita ser más específica. Por ejemplo, imagínese usted que su hijo está enfermo con una enfermedad muy grave. ¿Qué está dispuesto usted a hacer por la sanidad de su hijo? Lo que sea. ¿Hay que ir a un hospital más lejos? Un hospital más lejos. ¿Hay que hacer una recaudación para los fondos? Se hace una recaudación. Hay que hacer lo que sea. Si hay que orar al Señor de rodillas, con lágrimas en un altar, si la situación es grave, créame que usted lo va a hacer. ¿Está mal? No, por supuesto que no, está muy bien. ¿Por qué? Porque significa que cuando usted tiene el deseo y está comprometido intensamente, usted está dispuesto a ir y a hacer lo que sea necesario. Y esta situación de intercesión, yo les propongo un desafío en esta semana. En esta semana puede ser una semana de oración, te lo decía. Anote entre sus peticiones, primero, la vida de un misionero específico, de una situación específica, que yo le voy a estar acercando en el grupo de la iglesia específico, donde usted puede tomarse el tiempo para orar acerca de una necesidad. Usted me dirá, pero Ángel, ¿por qué yo haría eso? Porque es necesario, hermanos, que si usted se involucra en la obra del Señor, Dios lo guarda, Dios lo cuida, Dios lo protege. Pero muchas veces pasamos por alto y esta noche creo que es necesario tocar este tema para poder ocuparnos de la gran comisión. Una parte, ¿sí?, la intercesión. Y quería leer con ustedes Mateo capítulo 9, en el verso 37. Y 38. Verso 34. Así que
Mateo 9, 37. ¿Ah? ¿Puede leer, hermano, por favor? Mateo 9, 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a dice, sin decir. En mi versión es igual, solamente un poco distinta, dice: a sus discípulos le dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Así que un motivo de oración que podemos tener al hacer la oración de intercesión por las misiones es que el Señor envíe más misiones. ¿Sí? Otro punto ahora es por el fortalecimiento de las iglesias que son plantadas por misioneros para que el fuego del Espíritu Santo esté en aquel lugar y fortalezca a los nuevos creyentes. ¿Por qué? En estos pueblos muchas veces dejar la religión tribal o dejar la religión de sus padres genera un rechazo del pueblo. Este rechazo nosotros lo podemos experimentar también en nuestra sociedad. Cuando usted decide seguir a Cristo, dejar las prácticas de este mundo, automáticamente usted se siente el hostigamiento. Y ni hablar si quizás usted viene de padres que quizás comparten otra religión, como por ejemplo la Iglesia Católica, porque hay mucha Iglesia Católica. Usted va a ver, usted va a ver que recibe automáticamente el hostigamiento. Eso es parte de la cultura en muchos lugares. ¿Sí? Otro motivo de oración para que el Señor abra puertas de oportunidades para que se predique el Evangelio. Saben, a veces el trabajo es de hormiga, donde un misionero tiene que pasar años para poder predicar a uno o dos personas. Nosotros con la libertad en Argentina tenemos que duplicar los esfuerzos. Usted puede predicar acerca de la salvación a otra persona. Hablamos al comienzo, ¿qué es predicar la fe? Que Jesús vino, entregó su vida para la salvación del ser humano, para tener una vida en gloria. Ese es el mensaje. Y ese mensaje muchas veces cuesta la vida de personas, ¿sí? La sangre. Otro punto importante en la intercesión tiene que ver con la parte espiritual. ¿Saben, hermanos? Nosotros tenemos muchos espirituales, ¿sí? La propia iglesia, estamos acá sentados, hay muchos espirituales, constantemente. Imagínense aquellos misioneros que están solos, ¿sí? Tienen que batallar contra ligaduras espirituales, prácticas satánicas, idolatría, etc. Estas son algunas de las motivos de oración que existen, y yo quería compartirles con ustedes para terminar unas experiencias de personas que hay agencias internacionales que se encargan de trabajar con esto, ¿sí? No es una persona que quiere misionar, quiero ser misionero y se saca un boleto de avión. No, hay un proceso. Y en ese proceso hay agencias que colaboran y ayudan a hacer esta labor. Una de sus actividades es compartir estos motivos de oración, que les quiero contar brevemente. ¿Qué dice lo siguiente? Granjeros cristianos son expulsados de sus tierras. Esto sucedió en Nigeria, y esta noticia es del 7 de julio, ¿sí? Hace 2 semanas. Dice: muchos cristianos que han sido desplazados en Nigeria, entre ellos agricultores de zonas
rurales que necesitan llegar a sus tierras de cultivo para cosechar, pero que tienen grandes dificultades para hacerlo debido a la amenaza constante. Los cristianos de Nigeria enfrentan peligros y grandes desafíos, señaló un obrero. En el área occidental de Nigeria, el violento grupo islámico JNIM, Jamaat al-Nusrat al-Islam wal-Muslimin, está muy activo. Su nombre es un acrónimo de la frase árabe Grupo de Apoyo al Islam y a los musulmanes, y es una rama de Al-Qaeda. Combatientes han estado atacando a cristianos en el oeste de Nigeria y también en partes de Mali y Burkina Faso. Desde que el grupo se formó en 2017, los cristianos se ven obligados a abandonar sus aldeas y todas sus pertenencias para salvar sus vidas ante las amenazas de muerte, explicó el obrero militar. La mayoría de la población cristiana ha sido desplazada. Este es un caso que a mí me impactó mucho porque es una realidad totalmente diferente. Y hermano, usted tiene a su disposición sus rodillas. Se puede poner una alarma a las 5 de la mañana y entregar esta situación delante del Señor. Muchas veces cuando hacemos intercesión pensamos que es la comodidad más grande y no nos damos cuenta de que la batalla espiritual es muy fuerte. Cuando usted entregue su ayuno y oración por sus necesidades, recuerde que hay un obrero en la primera línea, en la trinchera, que necesita de su oración. Solo para terminar y cerrar este tema, sepa, hermano, que cuando usted ora, usted intercede por un obrero que está en trinchera, usted está hablando por un hermano que está tirando todo su vida. Ténganlo presente, tengan consideración y sepa usted que su oración es escuchada. Es escuchada. No es una oración más, no es algo que me va y me viene. Es importante. Usted va a ver cómo su oración cambia, cómo su enfoque cambia, cómo lo que a usted le parecía muy importante no lo es tanto. A veces estamos ensimismados en cosas nuestras que nos suceden. ¿Cómo llegar a fin de mes? Una enfermedad, una situación familiar, y nos olvidamos del prójimo. A veces el prójimo que está quizás en nuestro barrio, ¿no es cierto? A veces está difícil. Imagínense interceder en oración para que el Señor rompa las ataduras espirituales de nuestros hermanos que viven en África. Una gran batalla. Yo les dejo esta reflexión. Acordémonos de aquellos que están dándolo todo y seamos nosotros también, tengamos ese empuje para evangelizar, hermanos, porque la obra redentora de Dios tiene poder, es el fundamento de nuestra fe. Amén. Que el Señor la bendiga.